Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy haremos un viaje fantástico al pasado. Iremos al origen de la biología. ¿De dónde surge todo lo que conocemos hoy en día dentro del campo de la biología? Un terreno muy interesante que sé que les va a gustar muchísimo a todos ustedes. El aprendizaje esperado nos señala que el alumno debe de identificar cómo los cambios tecnológicos han favorecido el avance en el conocimiento de los seres vivos. ¿Cómo es que todos esos cambios tecnológicos han permitido que el ser humano conozca a los seres vivos, conozca el origen de las enfermedades, conozca la forma de conseguir la cura de esas enfermedades, una mejor salud, etcétera? Así que, sin mayor preámbulo, vayamos al pasado para poder ver qué fue lo que pasó que hoy en día nos tiene como nos tiene. ¿Cómo sería la vida de los seres vivos, entre ellos la del ser humano, antes de la invención del microscopio? ¿Se han puesto a pensar? La vida antes de la invención del microscopio era un desastre. Antes se decía que se vivía en la época del oscurantismo, porque la ciencia estaba completamente a oscuras. La iglesia prevalecía sobre el conocimiento en sí. Lo que decía el clero es lo que se hacía. Así que muchos científicos calladitos se veían más bonitos. Mejor guardaban silencio y no decían nada. Eso provocó que por muchos años, por 1500 años, la ciencia estuviera completamente en silencio. No hubo avances. Hasta entonces se inventó el microscopio y empezó a darse ese desarrollo en la ciencia. Pero veamos el origen. Tenemos primeramente a Hipócrates, en el año 460 a.C. Se le considera como el padre de la medicina. Fue el primer médico formal, por lo cual se le considera como el padre de la medicina. Fue el primero en estudiar las plantas con fines médicos. De hecho, gracias a él, se tiene hoy en día entre los médicos ese juramento muy conocido entre ellos, que es el juramento hipocrático. Ese juramento en el cual ellos prometen que han de atender y buscar el lograr la salud de todo individuo, sea cual sea su estatus social, su sexo, su religión, su ideología política, etc. Que en ocasiones no se lleva a cabo es otra cosa. Pero bueno, ese es el juramento de Hipócrates. En el año de 386 a.C. aparece el primero de los más grandes biólogos de la historia, si no es que el padre de la biología. Fue el primero en estudiar a los seres vivos de manera sistemática, esto es, ya con fines 100% científicos. Aunque bueno, la ciencia en aquel entonces estaba muy limitada todavía. Realizó la primera clasificación de los organismos. Por ejemplo, él dividió a los organismos, a los animales en enaima y anaima, o sea, organismos con sangre y organismos sin sangre. ¿Con errores? Sí, muchos errores. Pero fue la primera clasificación y se lo debemos de agradecer a Aristóteles. Él también realizó una clasificación de plantas. También una clasificación que hoy en día no vale la pena, pero fue la primera. Vale la pena reconocer el primer paso que se da, ¿no? Posteriormente aparece Teofrasto de Erceo. Se decía de Erceo porque era la ciudad de donde él provenía. En el año 335 a.C., a Teofrasto se le consideró como el padre de la botánica, ya que fue el primero en realizar una clasificación de las plantas. Y esa clasificación la realizó en base a su uso. Que si eran ornamentales, que si eran medicinales, que si eran comestibles, etc. Lo mismo, primer intento, muy reconocido. Posteriormente aparece Galeno, en el año 130 después de Cristo. Fue un médico. De hecho, hoy en día a muchos médicos se les conoce con ese nombre, el nombre de Galenos. Fue el primero en diseccionar animales, esto es, abrir animales para poder ver su interior. Es lo más que en aquel entonces se permitía, ya que estaba prohibido el diseccionar cuerpos humanos. Pero fue entonces hasta cuando apareció
Besalio, 1514 después de Cristo. Vean la distancia en el tiempo, desde el año 130 hasta el año 1514. 1200 años después, 1200 años después. Hasta entonces, este personaje llamado Besalio se le consideró como padre de la anatomía humana. Fue el primero en diseccionar un cuerpo humano. Antes de eso, solamente animales. Besalio fue el primero en osar abrir el cuerpo del ser humano para poder ver su interior. Estaba prohibidísimo en aquel entonces. Lo tenían que hacer en cerdos o en vacas o en borregos, pero no en humanos. Besalio tenía un convenio con la gente del panteón, de los cementerios. Le llevaban los cadáveres a escondidas y él a escondidas los diseccionaba. Cuidado que no se diera cuenta la iglesia, porque entonces lo hubieran acusado de una herejía y posiblemente lo hubieran quemado vivo en leña verde. ¿Lo reconocen? Los hermanos Jansen. Ya hablamos de ellos. Aquellos que sin saber inventaron el microscopio. En 1590 estos personajes, estos dos hermanos de origen sueco, crearon algo que a la postre fue, si no el más grande instrumento para los biólogos, uno de los más grandes. Los hermanos Jansen inventaron el microscopio. Un aparato que ellos no sabían ni para qué servía. Así que lo inventaron, pero ahí lo dejaron, sin darle luz. Fue entonces hasta cuando surge personajes como Francisco Redi, con su teoría del origen de la vida, en la cual él decía que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya preexistente. Esto fue en el año 1626, pero todavía no era demostrable, hasta que aparece Anton van Leeuwenhoek en 1632. Este personaje, que era un simple y sencillo vendedor de telas, tomó ese aparato inventado por los hermanos Jansen y se le ocurrió tomar para poder observar la tela que él vendía, para ver el tejido, si era de buena calidad, si estaba muy cerrado el tejido, etc. Sin embargo, se le ocurre un día tomar unas gotas de agua de un charco o las gotas de agua de un florero. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ve pequeños organismos moviéndose, a lo que le llamó microbios. O sea, micro pequeños, bios, vida. O sea, vida pequeña, seres vivos pequeños. Él descubrió el mundo microscópico y en ese momento ya le dio el uso adecuado al microscopio. Esto es, observó lo que a simple vista no se podía observar. Le dio el nombre de microbios a esos seres microscópicos y dio inicio a una nueva ciencia, la microscopía. Enorme paso se dio en ese momento gracias a este personaje de origen holandés. Posteriormente, Roberto Hooke no se quedó nada más con esa idea de observar gotitas de agua, gotas de agua de un charco, de un florero, semen o bien hasta sangre, sino que a este personaje se le ocurrió tomar un trozo de corcho y lo observó al microscopio. ¿Cuál fue su sorpresa? Que descubrió pequeños espacios hexagonales que él, en un grandísimo error, dijo estaban vacíos. Digo error porque hoy en día sabemos que esos espacios hexagonales que hoy conocemos con el nombre de células no están vacíos. Y como eran tan pequeños, parecidos a las celdas de un panal, pues como eran muy pequeños, celdas, celvillas, y de ahí derivó la palabra de célula. Roberto Hooke descubrió en 1635 a la célula y le dio el nombre como tal, la célula. Por lo tanto, se originó una nueva ciencia, la biología celular. Posteriormente surge otro personaje, también de origen sueco, Carlo Linneo. En 1707 se le considera como el padre de la taxonomía. Esto es el padre de la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. Este hombre ya tomó lo que ya había hecho Aristóteles y lo empezó a sistematizar.
ya empezó a formar grupos. Las plantas, por ejemplo, tomó en cuenta la reproducción y empezó a formar 24 grupos diferentes de plantas. Plantas con flores masculinas, plantas con flores femeninas, plantas con flores masculinas y femeninas, plantas que en la misma flor tenían los dos sexos, la cantidad de estambres que tenían, etcétera. Formó 24 grupos diferentes. En los animales, pues también empezó ya a hablarse de los mamíferos, de los reptiles, de los anfibios, de los aves, de los peces, obvio, de los artrópodos y de los insectos y demás. Ya se empezó a dar una clasificación como tal. Este personaje, a él se le debe que todo ser vivo hoy en día tenga un nombre científico, formado por dos palabras en latín. Una que es el género y otro que es la especie. ¿Recuerdas cuál es el nombre científico del ser humano? Claro, es Homo sapiens, que en español significa hombre pensante. Homo sapiens. Homo es el género, sapiens es la especie. Y así, todos los organismos tienen un nombre científico. El perro, Canis familiaris. El gato, Felis domesticus. La viuda negra, Latrodectus mactans. Nombres raros, claro, están en latín. Pero gracias a Carlos Linneo, hoy en día se tiene esa clasificación de los seres vivos en la biología. Posteriormente aparece Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, un jardinero que empieza a pensar sobre el origen de la evolución y empieza a establecer una idea. La idea de que los órganos que se usan se desarrollan y los que no se usan desaparecen. Y también la idea de que una característica adquirida se heredaba. Hoy en día sabemos que es completamente ridículo, pero en aquel entonces, pues eso es lo que se creía. Así que vamos a dejar este primer video hasta aquí. No te pierdas la segunda parte de la historia de la biología. Vienen cosas todavía muy interesantes. No te lo pierdas. Seguimos aquí.